Si tengo a un jugador con una gran derecha, quiero que la use todo el tiempo. Al mismo tiempo quiero encontrar la manera de acortar el punto. En vez de estar en línea de fondo todo el día, quiero que se acerquen a la red. Una vez que se comprometan a estar allí, voy a querer terminar. Primero voleo. Un segundo voleo sería aquí en la red. Lo que quiero hacer con Heidi es moverla. Golpeará una derecha, solo derechas. Ella llegará a esta pelota corta, va a ejecutar un tiro de acercamiento, golpea un voleo y otro voleo. Al final del punto, ella lo ganará. ¿Listo? Ya, vamos ahí. Vamos, listo, ya. Termina el punto. Ahí. Muy bien. Camina de vuelta y hazlo de nuevo. Esa es la idea. Te darás cuenta que se mantiene abajo. Cuando le digo que vaya a ese rincón hacia su derecha, inmediatamente trabaja, trabaja y trabaja. En eso hemos estado trabajando, además de estar aquí cargados y listos para golpear de nuevo. Ella ve una pelota corta. Tengo la oportunidad de terminar este punto. Golpeo un approach. Una vez que me comprometo al voleo, quiero estar cerca de la red para que no acaben conmigo. ¿Listo? ¡Ya! Bien, bien. Muéstrame de nuevo cómo cruzaste por detrás. Ahí, buen trabajo. Así se ataca a la pelota. Ahí, vamos. Ahí, ven hacia adelante. Allá donde la red. Voleo. Muéstrame un voleo. Ahí, buen trabajo. 2 veces más. Bien, excelente, así se hace. Si tienes una buena derecha, debemos usarla en cualquier parte que quieras de la cancha. Listo, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Con cuánta rapidez puedes llegar a la red? ¡Vamos, vamos a la red! ¡Vamos! ¡Voleo! ¡Excelente! Una vez más. Último punto. Buen trabajo, Heidi. Listo. Vamos, vamos, vamos. Y vamos, punto seguro, punto seguro. Excelente. Por eso, si tengo una gran derecha, voy a querer usarla en cualquier parte de la cancha. La manera de ir alrededor de ella, de golpearla en el rincón, obviamente es de tener un buen trabajo de piso. Si no llego rápido, no lo podré usar. Una vez ahí, quiero acortar el punto. Esperaré a la pelota corta, golpeo una gran derecha, obtengo un regreso débil. Golpeo una pelota corta y me apodero de la red, gano el punto. Acorto el punto. Ya no tengo que jugar tanto, ahorrando energía para el próximo partido. Go! Good job. Go. Go. All right, come on. Go to the net. Come on, finish the point there. Go. All over the net. Good. Instrucción de approach, subida a la red, de derecha. En este ejercicio se usan golpes de derecha solamente. Y finaliza tu golpe enfrente del cono. Necesitarás moverte rápido hacia la pelota. Si usas tu mano derecha, tu pie derecho cruza por detrás. Asegúrate de ser agresivo en tu acercamiento completo a la red. Bien, el próximo ejercicio se llama voleo overhead. No todo es paralelo a la línea de fondo. Debes poder entrar, moverte hacia adelante y de vuelta. Así que en este ejercicio vamos a practicar el voleo overhead. Si tienes un buen voleo, entrarás rápido. Tu oponente tratará de hacerte un voleo alto. Si lo trata de hacer, tú tendrás un buen overhead que te permitirá terminar el punto y ganarlo. ¡Listo! ¡Ya! Volea ahí. Lo que debes hacer es que tu voleo siempre termine al frente. ¡Ahí! ¡Bien! Es importante golpear un buen voleo y solo después de hacerlo piensas en tu overhead. Una vez más, buen voleo. Un voleo fuerte y regresa a tu overhead. Aquí adentro sabes que golpearás un voleo y el próximo será un overhead. Muchas veces las personas se apuran y empiezan a retroceder antes de terminar su voleo. Debes terminar el tiro. Siempre debes hacer un buen tiro. Posees tan buen trabajo de piso que llegarás a tu próximo tiro si tienes que hacerlo, pero siempre ejecuta un buen tiro primero y la oportunidad de ganar será más alta. Tu oponente puede que sea lo suficientemente bueno para regresar tu gran tiro, entonces tendrás otro tiro para poder ganar el punto. Adelante. Ahí, Miguel. Bien, bien. Ahí. Acércate, ahí. 2 veces más. Ahí. Bien. Una más. Ahí. Ok. El voleo justo frente a ti. Como lo hemos enseñado, debes levantar el talón. No podrás hacer un buen voleo si estás haciendo esto. Las personas que hacen esto parece como si tuvieran miedo de acercarse a la red. No les gusta acercarse a la red. Si no lo puedes hacer bien, claramente te pasarán varias veces. Enséñalo una vez más.
Ahí. Lo estoy haciendo aquí, donde los voleos están cerca, pero juego prácticamente toda la cancha. Donde ves una jugada y debes abrirte para llegar a la pelota. Vamos, vamos, ahí. Descansa. Esa es la idea. A veces lo hago cuando tengo que volear aquí dentro. Cuando llego aquí, donde es bastante angosto, a veces muevo los conos para que estén distanciados y así tengas que obligatoriamente acercarte hacia allá. Es por eso que debes aprender a cubrir la red. Una vez que te muevas hacia adelante y te acerque a la red, será más fácil de cubrirla. Debes tener la habilidad de ir hacia adelante y volver. Si eres lo suficientemente bueno en la red, tratarán de mandarte varios overhead. Tienes buen trabajo de piso, así que vuelves y ganas el punto desde la línea de fondo. Instrucción de voleo por encima de la cabeza. Siempre muévete hacia adelante cuando vayas a volear. Y asegúrate de que termines la volea completamente antes de moverte hacia atrás para tu golpe por encima de la cabeza. ¿Estás jugando un partido? Tú sirves. Hiciste un gran servicio, pero el otro jugador te lo regresará. Te regresará la pelota a tus pies. ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes de esto? La pelota llega a tus pies. Debes tener la habilidad de alejarte y golpearla. Al alejarme de la pelota, quiero asegurarme que cuando la golpee, quiero que sea al frente, porque si la golpeo mientras estoy yendo hacia atrás, mi pelota será corta y mi oponente me mandará el tiro ganador. Este ejercicio fue desarrollado porque Jim Courier servía a Michael Chang. Chang lo regresaba a los pies de Jim y teníamos que aprender a defendernos de eso. Pensamos en un ejercicio que Kyla y Carrie demostrarán ahora. ¿Listo? Un paso atrás. ¿Quieres el ángulo? Vamos hacia adelante. Continúa moviendo tus pies. Estás pisando hacia atrás, pero moviéndote hacia adelante cuando golpeas. Así se hace, Kyla. Ahí, rápido. Un par más. Ahí. Ahora descansa. Practica todos los tiros. Practica cada situación que podrías enfrentar en la cancha. Si practicas, sabrás cómo ejecutarla. Si no practicas, tendrás problemas en la cancha. No ganarás tan seguido como quisieras. Pero cuando practicas, asegúrate de hacerlo perfecto. Concéntrate en lo que haces. No seas descuidado cuando practiques. Si entrenas con una meta, los resultados serán mucho mejores y no tendrás que practicar por tanto tiempo. Instrucción de la bola en pie. La clave para el éxito en este ejercicio es dar pasos hacia un lado cuando te estés preparando, pero moviéndote hacia adelante cuando vayas a golpear la pelota. Debes tratar de llegarle a la pelota desde un ángulo, no recto por detrás, moviéndote en pequeños semicírculos. En estas instrucciones y ejercicios, necesitas esforzarte hacia la práctica perfecta con un propósito. Debes concentrarte a través de toda tu rutina de ejercicios, haciendo cada aspecto correctamente la primera vez y cada vez. Obviamente, el entrenamiento tiene un calendario de 12 meses. Habrá momentos en el año donde tendrás que entrenar más y habrá otros en que deberás bajar la intensidad. Todos son parte de un mismo equipo. La comunicación es primordial para que no sobreexijas a tu jugador. De esa manera no lo exiges dentro ni fuera de la cancha, quemándolo y agotándolo. Si es así, él podría lesionarse. Así que es muy importante la comunicación entre el entrenador físico, el entrenador de tenis y el jugador. Y ahora Pat les presentará una clínica de acondicionamiento exclusiva solo para instructores de tenis y entrenadores. Bien, entrenadores. En la primera parte hemos conversado sobre todos los programas, la razón para tener un programa de entrenamiento. En la cinta de video 2, realmente hemos profundizado sobre lo que probablemente es la parte más importante del programa, cómo te mueves en la cancha. Tú puedes ser un gran jugador de tenis, puedes tener la mejor derecha del juego, el mejor revés del juego, pero infelizmente, si solo puedes golpear cuando la pelota llegue a ti y tú no puedas llegar a la pelota, entonces no te servirá de mucho. Así que movimiento, llegar a la pelota y hacerlo con anticipación es posiblemente la parte más importante de lo que vas a enseñar. Por eso, si tú no te mueves bien, entonces no puedes golpear un tiro. La idea es que los otros jugadores te mantendrán en movimiento. Tratarán de ver si puedes alcanzar la pelota y se darán cuenta si te cansas. Así que debes estar igual de fresco al final como en el principio. Eso es acondicionamiento. Pero para hacer ciertas cosas necesitas de técnica. Puedes ser el jugador más rápido, puede que seas una persona muy rápida, pero si no tienes el movimiento indicado ni el trabajo de piso con raqueta en mano que has visto hacer en estos ejercicios de esta sección, como devolver un servicio, como correr alrededor de un revés para golpear una derecha, todas esas cosas que necesitas saber hacer. Regresemos y
revisitemos de nuevo los puntos básicos. Primero, cuando trabajas con tus jugadores, debes estar entusiasmado. Déjales saber que es importante para ti. Si dices, bueno, haremos ejercicios de movimiento y de verdad no lo enfatizas, los jugadores no se entusiasmarán al respecto. Debes estar animado, no estar haciendo estos ejercicios porque ya no tienes otras cosas para hacer. Debes tener un plan. Ciertos días de la semana, tantos minutos, tantos sets que debemos hacer. Eso es importante. También, asegúrate que cuando trabajas con tus jugadores debes hacer trabajo de calidad. Verás que hay jugadores con técnicas descuidadas, o si no, están siendo rápidos para impresionarte. Entonces, estarán haciendo cosas que no los ayudarán. Si eres un jugador de tenis y tienes un servicio de 130 millas por hora, pero solo aciertas de 10 a 20% de esos servicios de 130 millas por hora, no será un buen servicio y perderás varios partidos. Ahora, si puedes servir 130 pero de 100 o 110, puedes tener un 58 a 60% de tus primeros servicios. Quédate con ese tiro porque eres constante. Lo mismo ocurre con los ejercicios de movimiento. Si tratas de moverte con rapidez y haces un trabajo descuidado, no te ayudará. Entonces, a medida que aprendes los ejercicios que hemos enseñado anteriormente, querrás asegurarte que empezarás despacio. Obtendrás la técnica y de allí lentamente irás rápido y más rápido. Una buena manera de practicar estas cosas es tener un espejo frente a ti y de lo que harás. Si estás trabajando con tu entrenador de tenis, entonces esto es lo que harás. Yo soy tu entrenador de trabajo de piso y te diré lo que harás. ¿Quieres coordinar ambos? Si trabajas frente a un espejo, es como ver un video de ti mismo. Puedes analizarte, ver lo que haces. Pete Sampras me decía que de todas las cosas que hacíamos, trabajar frente a un espejo era lo ideal para él. Miraba al espejo y decía, ¿mi trabajo de piso está bien? Sí, ¿mis pies están bien? Bien, ¿mi técnica con la raqueta? Correcto. Debes entrenar para convertirte en un mejor jugador de tenis. Por eso, entrenamiento y técnica van de la mano. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Hablamos anteriormente sobre las cosas que quiero ver cuando entrene a un jugador. Centro de gravedad bajo, buena base. Si estos son mis pies, mis rodillas no estarán así. Mis rodillas deberán estar ligeramente hacia adentro. Quiero toda la presión, casi toda la presión justo aquí. Ahí, bien, bien. Desde aquí podremos ir donde tú quieras. Si me mandas un tiro abajo, voy hacia adelante. Si golpeas hacia mi derecha, yo me dirijo hacia allá. Si me golpeas un overhead, estoy listo inmediatamente. Pero debes empujar con tu dedo grande del pie. Si gastas esta parte de tus dedos, no estás haciendo el trabajo de piso indicado. Entonces, justo aquí, ahora, cualquier cosa que quieras hacer. Si quiero irme a esa dirección, lo hablamos ayer, si quiero correr hacia la línea de singles, ¿cómo llego más rápido? ¿Por aquí o por aquí? Obviamente por aquí. Pero veo a tantas personas, especialmente a los juniors. Por eso es que el entrenamiento de tenis y el entrenamiento físico deben ir juntos. Un entrenador de tenis le dirá a un jugador, debes tener preparación anticipada de raqueta, preparación anticipada de raqueta, preparación anticipada de raqueta. La pelota se dirige a la línea de singles. Lo primero que pienso, me meto ahí. Todo profesional de raqueta correrá así. No seré muy eficiente. Ahora corro hacia aquí. Ahora tendré preparación anticipada de raqueta, pero eso es demasiada anticipación. Así que debes pensar, el idioma debe ser el mismo. Por eso enfatizo durante todo el programa que el entrenador de tenis y el entrenador físico deben trabajar juntos. Esa es la misma idea. Tú estás aquí. Si yo quiero ir hacia allá definitivamente, ¿cómo será mi paso? ¿Será un paso rápido? No. Lo primero que hago en este movimiento de aquí, si hago esto, será demasiado lento, pero cuando lo golpee aquí, mi centro de gravedad estará detrás de mi base de apoyo. No podré ir hacia allá, solo podré empujar hacia adelante, y eso no es lo que quiero hacer. Veo a muchos jugadores correr y doblarse hacia adelante. Cuando lo hagas, deberías agacharte con las rodillas, no la cintura. Entonces apunto hacia esa dirección, donde quiero ir. Inclino el hombro y mi cabeza sola irá hacia allá. Ahí estoy apuntando ahora. Mira, mi centro de gravedad está aquí. Puedo empujar hacia adelante y quizás golpear la pelota aquí. Puedo tomar 2 o 3 pasos. Debo ajustar la base donde me encontraré con la pelota. Lo más importante, y trabajo con todos mis jugadores en esto durante los ejercicios que has visto, es cortar el ángulo de la pelota. Corta el ángulo. Entonces, si me muevo hacia adelante y tomo la pelota por aquí, la pelota está llegando de la cancha y lo hará aquí. Esta es la trayectoria de la pelota, obviamente. Si llego aquí, debo correr mucho menos para llegar a esta posición, en vez de correr hasta aquí para tomar el ángulo. Entonces, es importante aprender a cortar el ángulo. Otra cosa que hacemos y que enfatizamos a todos los jugadores, siempre aquí, también si estoy yendo hacia atrás, estoy golpeando al irme hacia atrás.
Mi tiro será corto. El jugador estará dentro de la línea de fondo. Si un jugador está dentro de la línea de fondo y golpea una derecha o un revés, las posibilidades serán que ganará la mayoría del punto. El tenis es un deporte de posición, es territorial, peleas por tu territorio. Idealmente tú querrás estar en la línea de fondo y tener a tu oponente detrás de ella. Cuanto más atrás esté, más posibilidades tendrás de obtener el tiro y tener la oportunidad de tener la pelota anticipadamente en la cancha y llevarla a su lugar. La persona que controle la línea de fondo es la que controla el partido. Entonces mueve el ángulo, córtale el ángulo a la pelota. De esa manera te permitirá golpear con profundidad. Cuanto más profundo tu golpe, la mayor cantidad de presión que le darás al otro jugador. Así que queremos enfatizar en un buen trabajo de piso. Sabemos que debemos doblar las rodillas y que necesitamos una buena base. Tus pies jamás estarán juntos en la cancha de tenis. Si están juntos, no podrás moverte, así que los querrás tener separados. Grandes jugadores, recordando a Jimmy Connors, hasta Chang y Hewitt, hasta no importa quién, Martina Hingis. Mira a los jugadores, siempre verás sus pies en movimiento, y pareciera que lo anticipan muy bien. Sí, porque si golpeo y me doblo aquí y trato de reaccionar, seré lento. Recuerdo cuando trabajé con Andrew Medvedev. A veces parecía un gato en la cancha. En el siguiente set se movía como un toro. ¿Por qué? Porque se ponía flojo. Él paraba en vez de mantener los pies en movimiento. Les digo a los jugadores que se imaginen que tienen hormigas en los zapatos, mordiéndolos, y tendrán un buen trabajo de piso. ¿Tú crees que eres lento? Sácate los zapatos aquí en Florida en la mitad del verano y párate en el asfalto. Te garantizo que tendrás un buen trabajo de piso. Si tus pies se mantienen en movimiento, reaccionarás mejor a la pelota. Bien, sabemos esto y llegar a la pelota. Cuando golpees, cuando llegues a la pelota, quiero asegurarme que estoy aquí, con mi centro de gravedad al frente. ¿Bien? El revés igual. Si quieres golpear un revés con las dos manos, quiero estar aquí y quiero golpear justo aquí donde transfiero el peso. No quiero sacar mi trasero, no hay potencia ahí. Yo entro, planto, mantengo mis piernas fuertes porque las tengo fuertes por el gimnasio. Ahora tengo la habilidad no solo de golpear un buen tiro, pero también de empujarme hasta la mitad de la cancha y llegar aquí. Cuanto más fuertes sean mis piernas, más rápido será mi primer paso y más rápida será mi recuperación. Ahora, lo único que tienes que hacer es esto cada 20 o 25 segundos durante un partido de 2 o 3 horas. Es por eso que juntas todo esto. Heidi, enséñales de nuevo en lo que trabajamos. A veces hago ejercicios como en realidad hay que empujarme hacia acá. Puede que juegue con un jugador. Tomaré un primer paso, un paso y mi derecha, un paso y mi revés. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Ahora actúa como si corrieras hacia la pelota y que la golpearas más lejos. Ahí, bien, bien, muy bien. Lo que hago a veces, mírame, es hacerle trucos a los jugadores. Tú te paras aquí donde podré mover mi mano contra ti. Tú no sabes dónde iré. No sabes si te diré que hagas una derecha o un revés. Si te digo derecha y lo haces pero no siento presión, entonces sé que no tienes un buen primer paso. Si digo derecha, quiero esto. Quiero sentir presión aquí. Si haces algo así y puedo empujarte hacia atrás, tu primer paso no es rápido. Bien, ¿listo? Derecha. Bien, ¿correcto o equivocado? Equivocado. ¿Por qué? Ahí. No seré rápido si lo hago así. No llegaré rápido si corro hacia allá. Bien, estoy listo. Miro tus hombros. Mi primer paso es hacia aquí. Puedo explotar así. Si vengo aquí, no lo podré hacer. Mi centro de gravedad está aquí y mi base está ahí. No puedo empujar hacia allá. Yo estoy aquí. Ahora trata de sostenerme. Entonces, ¿ves que puedo trabajar con un jugador porque puedes trabajar ahí dentro? Puedes ponerle un espejo y que hagan lo mismo. ¿Listo? Derecha. Bien. ¿Listo? Revés. Así. Estuvo bien. Derecha. Muy bien. Eso lo puedes hacer. Cosas así. Y hazlos practicar contigo y después solos. Bien. ¡Boom! Estoy mirando el espejo. Estoy trabajando en eso. Estoy aprendiendo. Dentro de poco podrás transferir eso a la cancha de tenis. Bien, eso es trabajo de piso básico. Si tienes un buen trabajo de piso, podrás usar tus armas, tu derecha y tu revés. Si no puedes, tienes un problema. ¿Puedes mejorarlo? Claro que lo puedes hacer. Hablamos de usar tu derecha como un arma. En ese caso, golpeas y cruzas.
Hemos estado hablando sobre el paso de cruce el otro día. Aquí vamos. Vamos hacia aquí. Este es un paso. Es por eso que es importante cuando quiero correr alrededor de mi revés para golpear una derecha. Bien, al mismo tiempo, el trabajo de piso cambia cuando corro alrededor de mi revés para golpear una derecha. Nuevamente estoy aquí y la pelota se dirige a mí. Estoy listo para golpear. Pero, ¿qué pasa si me voy hacia allá? Aquí, ahora regreso. Me voy hacia atrás y la pelota me está alcanzando. Definitivamente podrás cubrir más aquí y nosotros estaremos allá. ¿Has visto el trabajo que hicimos con Jim Courier? ¿Ves algunos de nuestros trabajos donde jugábamos muy agresivamente con tu derecha? Así lo entrenamos, a causa de su derecha, no solo para golpear en este lado de la cancha, pero queremos golpearla hacia allá. También hemos visto algunos ejercicios cuando golpeas una buena derecha allí y es tan buena que recibes un regreso rápido. La persona entra y golpea un approach y termina el punto. Gana el punto en la red. Por eso, trabaja un poco en lo que estamos haciendo. Como si estuviera trabajando con un cliente. Lo traiga aquí, mejor me ubico en el otro lado. Así que trabaja. Entrarás y golpearás la pelota aquí. Muéstrame tu trabajo de piso. ¿Listo? Ahí, bien. ¿Listo? Vamos, vamos. Haz como si fueras a golpear y después para. Para. Ahora para antes de golpear. ¿Listo? Para. Bien. Ahora, ¿qué posición es esta? El centro de gravedad, ¿dónde te lo imaginas? Trataré de empujarla hacia atrás, pero es difícil. Ahora pondrás el peso en tus talones. ¿Ves la diferencia? Quiero tener potencia aquí. Una buena idea de ayudarte a estar en esta posición es usando tu mano izquierda. Ubica tu mano izquierda allá arriba como si fueras a golpear la pelota. Ahí, ahí. Eso hace que te pongas ahí y te posiciona ahí. Dobla bien las rodillas. Mucho peso aquí. Ahora, cuando estés mirando los partidos, verás mucho de este programa. Mira los partidos, mira a Roger Federer, mira a Hewitt, mira a los grandes jugadores, mira los campeonatos femeninos también. Mira cómo llegan a la pelota y verás la diferencia. De esa manera tu golpe será poderoso. En el pasado, todo era detrás de la línea de fondo. Se veía bonito. Ahora no puedes hacer eso. Todo estaba cerca. Ahora eres más rápido. Estás ahí y el juego es rápido, mucho más rápido. Debes adaptarte al juego. Vas a servir y hacer voleos. Bueno, si sirves con fuerza, la pelota regresará con más fuerza. Así que hazlo con rapidez si quieres hacer el primer voleo allá en vez de acá. Acá estás en problemas. Deberás ser muy rápido para servir y llegar aquí. Es parte de tu trabajo de piso. Ese sería el ejercicio de voleo overhead, por ejemplo, para enseñarte a llegar a la red y llegar allá rápido. Pero al organizar eso, ¿trabajarías en esto todos los días? No. Entrenadores, algunos jugadores lo harán 2 veces por semana. Yo creo que eso es suficiente para un jugador promedio que tiene buenos movimientos, pero está refinando su técnica. Es suficiente. Ahora puedes tener a alguien corriendo todo el día como si fuera un ciervo, pero no se moverá bien en la cancha. Entonces le dedicas unos 3 o 4 días. Lo otro es que cuando trabajes, la concentración que tengas en tus movimientos deberá ser la misma que la que tienes en la cancha de tenis. No puedes estar soñando, hablarle a todo el mundo de lo que viste en la televisión el día anterior y todo eso porque cuando vayas a un partido al cansarte será muy fácil de perder la concentración. Ganas el primer set con facilidad y no entiendes por qué estás en problemas durante el segundo set si estabas ganando fácilmente. Tratas de recuperar tu juego, pero ya es muy tarde. Tú mismo le construiste la confianza al otro jugador. Entonces debes permanecer en buen estado físico y mental durante todo el partido. Eso es un buen trabajo. Gran información, ¿para qué dirás? Ahora viste en la primera parte las razones por la cual entrenamos y cómo organizas tu entrenamiento semanal para tus jugadores. Ahora en la parte 2 te das cuenta de la importancia del movimiento. Al avanzar a la parte 3 te muestra maneras de hacer que los cuerpos de tus jugadores estén físicamente listos para el tenis para que no se quiebren al estar jugando. Si están lesionados no podrán jugar. Entonces, al juntar los 3 estarás entrenando a un campeón.